Muy bien. Venga, pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que seguíamos un poco poniendo en contexto las diferentes partes del sistema nervioso que van a afectar sobre nuestros tratamientos de acupuntura. Vamos a compartir contenido. Bueno, nos habíamos quedado con los neurotransmisores pequeños, el óxido nítrico, lo decíamos, que actuaba sobre la vasodilatación. De hecho, muchos deportistas se toman el óxido nítrico antes de entrenar porque produce esa vasodilatación. Y a través de la acupuntura también es uno de los efectos que podemos hacer para el tratamiento de lesiones deportivas o para potenciación dentro de lo que es el mundo del deporte. Precisamente uno de las mejoras que se producen a la hora de una mejor respuesta vascular es gracias a este óxido nítrico. Bueno, vamos a recordar también un poco cómo se agrupan las diferentes neuronas en función de los neurotransmisores que hemos visto anteriormente. Entonces, estas neuronas se conforman en diferentes agrupaciones, como son el sistema colinérgico, como sabéis, la acetilcolina, ya os he comentado, o el sistema, aquí la acetilcolina, y qué zonas impacta la acetilcolina dentro del sistema nervioso central, dentro del encéfalo. Luego tenemos el sistema noradrenérgico también, y las zonas donde impacta más, ¿vale? Aquí no me voy a detener mucho, simplemente que observéis y que sepáis que se agrupan en neuronas, ¿vale? Sistema dopaminérgico o sistema GABAérgico, los sistemas peptidérgicos y los sistemas glutamatérgicos, ¿vale? En función de la activación que hagamos, pues va a producir una respuesta u otra. Bueno, voy a hacer también un pequeño recuerdo de las partes del sistema nervioso, como son, ya sabéis, sabemos que lo dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Vale? El sistema nervioso central, que lo dividimos en encéfalo, que este a su vez se divide en el prosencéfalo, y este a su vez se divide en el telencéfalo y el diencéfalo, ¿vale? El telencéfalo, que está representado por la parte de los hemisferios cerebrales, el rinencéfalo, los ganglios basales y el sistema límbico. Y el diencéfalo por el tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo, que tiene una parte dorsal y otra ventral, la parte dorsal, la lámina cuadrigémina y los pedúnculos cerebrales, y el robencéfalo, que está representado por el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿vale? El metencéfalo representado a nivel ventral por la protuberancia y a nivel dorsal por el cerebelo. Y el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. ¿Vale? Luego, la médula espinal, que tiene la parte de la sustancia gris, ¿vale? Y la sustancia blanca. Y la sustancia gris, que es donde están los cuerpos de las neuronas, como hemos visto antes, recordad que son la parte de los cuerpos, y la sustancia blanca, que son los axones, ¿vale? Por donde circulan los tractos nerviosos que ahora veremos. Entonces, tenemos la sustancia gris que se divide en la parte del asta dorsal, asta intermedio lateral y asta ventral, y la zona intermedia, y viene representada por las láminas de Rexer, que es donde se van a codificar las señales aferentes que van a circular, ¿vale? Y a través de los cordones, digamos, en sentido ascendente o en sentido descendente.
y la sustancia blanca, el cordón posterior, lateral y cordón anterior, que conforman los tractos de la médula espinal, ¿vale? Por donde van a circular una gran cantidad de impulsos nerviosos hacia la parte del tálamo, que es donde se va a codificar las señales, y hacia otro tipo hacia la parte del sistema nervioso central. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo. Bueno, depende de la clasificación. Hay autores que el sistema nervioso autónomo lo clasifican aparte, que no entra como dentro del sistema periférico, pero bueno, lo metemos dentro del sistema nervioso periférico y tenemos la parte del sistema simpático y sistema parasimpático, que es la máxima expresión en acupuntura, como ya habéis visto, de yin y yang a nivel funcional, ¿vale? Yang estaría presentado por la parte del sistema simpático y yin por el sistema parasimpático, ¿vale? Entonces, una persona muy yang, en un estado de yang, pues podemos pensar o entender que tiene una gran cantidad de liberación de neurotransmisores de tipo adrenérgico, noradrenérgico, ¿vale? Entonces va a estar en un estado nervioso, ¿vale? En un estado de vigilia constante, de no poder conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, y luego tenemos puntos que sabemos de acupuntura que van a ayudar a regular este sistema simpático, esa activación del sistema simpático o desactivación del simpático. Uno de los más famosos, de los puntos más famosos para regular el sistema simpático es el Dumai 20, Bai Hui, ¿vale? Que algunos ya estáis dentro del grupo este que tenemos de casos donde hacemos una exposición de casos cada semana. Pues Bai Hui se llama el punto de las 100 reuniones o de los 100 meridianos que llegan hasta la parte del vértex de la cabeza. Y digamos que ese punto, Bai Hui, Dumai 20, tiene efectividad sobre la activación o desactivación del sistema simpático, ¿vale? Está por investigar, pero se intuye que sea debido a la afectación sobre el nervio trigémino, ¿vale? El nervio trigémino sabemos que tiene 3 ramas y en este caso sería sobre la rama oftálmica. Entonces, este trigémino lanza inervación sobre la parte de las suturas craneales y el colocar la aguja en el Dumai 20 tiene efectividad sobre esa activación del sistema simpático o desactivación del mismo, para que entre el parasimpático. Pues sabemos que el parasimpático también puede entrar si desactivamos el simpático. ¿Vale? Luego tenemos el sistema parasimpático. Sí. ¿En qué sentido se activa, o sea, cómo se activa o cómo se desactiva? Porque si lo que quieres es activarlo y resulta en la manera de punturarlo. Sí. O en... Sí, está descrito, digamos que es la manera de punturarlo. Cree que cuando se coloca la aguja en sentido del canal, eso es lo que dice la tradición, digamos que estás favoreciendo el flujo hacia esa zona, o si colocas en sentido contracanal, estás cortando el flujo a través del canal. Entonces, digamos como que le desactivas. Y luego tenemos el sistema parasimpático, ¿no? Y sabemos que hay puntos que van a activar ese sistema parasimpático. Ahora ya sabemos que hay puntos que ayudan a la secretación de la acetilcolina. Y esa acetilcolina lo que va a hacer es que, o esa afectación sobre el nervio vago, va a ayudar a que active el sistema parasimpático. Perdona, también, Raúl. Sí. Mira, soy Marta. En el Dumai 20 que dices, ¿cómo sería contracanal? Porque como si es el vértex, ¿cómo colocas la aguja? Sí, buscas el punto en el vértex y como sabemos el Dumai asciende desde la parte del periné
hasta la parte del frenillo, detrás de los dientes, ¿vale? Sí. Donde termina. Entonces, el sentido del canal sería colocar la aguja, digamos, hacia adelante, Ah, vale. Vale, vale, perfecto. ¿vale? Favoreciendo el flujo del canal. Y en sentido contracanal sería cortar el flujo. ¿Y ahí la disposición de la aguja, cómo sería? ¿Perdón? La disposición de la aguja, ¿cómo sería? Sí, mira, pues, como te he comentado, digamos que la aguja tendría que ir en sentido hacia la frente, Eso ¿vale? es para... Oblicua, si tú buscas Sí. el punto, la Ujú. colocas oblicua Ajá. hacia eso, hacia la adelante o hacia la Ujú. frente, o si quieres cortar el flujo, Hacia el la perineo. cortarías en sentido hacia atrás. Vale, genial. Gracias. Y luego, pues, si no quieres afectar de esa manera, simplemente pues se queda en una posición de regulación, en posición neutra, digamos que estaría regulando todo el sistema. Vale, Pero vamos, en gracias. tratamientos, por ejemplo, de insomnio, normalmente colocamos la aguja en sentido contracanal, ¿vale? Porque si hay personas que tienen una activación simpática tremenda, en la que no baja su nivel de neurotransmisores, su nivel de cortisol y su nivel de adrenalina y noradrenalina, pues con ese punto vamos a ayudar a que concilie mejor el sueño porque ayudamos a desactivar el sistema simpático. Recientemente tuve una paciente con migrañas, ¿vale? Las migrañas también son muy características de una gran activación del sistema simpático en personas que tienen mucho estrés. Pues esta mujer eh, lleva un bufete de abogados y es coordinadora. Entonces, ella me comentaba que es que no dormía. O sea, directamente podía dormir a lo mejor 1 hora al día, 2 horas. Entonces, claro, cuando le daba las migrañas, bueno, las migrañas le dejaban incapacitada prácticamente 10 días al mes. De meterse en la cama, de no querer, de apagar las luces, ¿no veis? Lo es apagar las luces precisamente para no activar esa rama oftálmica del trigémino. Entonces, nosotros con la acupuntura vamos a poder tener efectividad para desactivar esa señal. Y la verdad es que le ha funcionado muy bien la acupuntura. Es verdad que en la migraña suele tener bastante éxito la acupuntura. Si habéis visto estudios, si no ya os pondré yo alguno. Eh, yo creo que es de lo que más estudiado hay de la migraña con respecto a la acupuntura, con una efectividad altísima. Y en este caso, bueno, pues hubo otra combinación de puntos, ¿no? Para el dolor y demás. Ya lo veremos más adelante cuando avancemos con el temario. Pero uno de los puntos clave fue el Dumai 20, ¿vale? Para ayudarle a dormir, primero, para desactivar ese sistema nervioso simpático. De hecho, la mujer actualmente ya me dice, bueno, dice, yo no entiendo qué has hecho. Dice que ahora, dice, parezco un oso, estoy hibernando todo el día, ahora me tiro todo el día durmiendo. No, nada, pues ahora vamos a tener que activar el sistema simpático por otro lado. Pero vamos, la verdad es que está muy contenta. Y el efecto fue bastante rápido en cuestión de un ciclo de acupuntura, que es lo que nosotros solemos utilizar. Son 5 sesiones en un ciclo de acupuntura. El primer ciclo ya lo notó. Me dijo que, bueno, pues tiene a lo mejor sus días, pero es que antiguamente ni siquiera la medicación que estaba tomando le servía. Estaba tomando lírica, gabapentina y demás, y no le funcionaba. Dice que le ha reducido muchísimo la toma de la medicación, para que veáis que la acupuntura también puede ir en sinergia con la medicina occidental para que los fármacos que se administran sean más efectivos, ¿vale? Entonces, bueno, luego pasamos a la parte de desglose también del sistema nervioso periférico. Tenemos el sistema nervioso voluntario, que está representado pues, por los nervios periféricos que salen de los troncos nerviosos, de los plexos, del plexo cervical,
¿vale? Que surge de C1 a C8 y T1. Bueno, plexo cervical, plexo braquial también. La región dorsal, representada desde T1 hasta T12, ¿vale? Que a nivel dorsal es donde vamos a encontrar la parte del sistema nervioso autónomo, la parte de la médula lateral, ¿vale? El resto de partes de la médula espinal no encontramos representación de la médula espinal lateral, que es donde se la médula lateral, donde van a representar la parte de la función de los órganos, ¿vale? El sistema nervioso autónomo. Luego tenemos la región lumbar o troncolumbar y la región sacra, ¿vale? Donde parten los nervios que van a inervar los miembros inferiores. Y luego, por otro lado, tenemos la representación de los 12 pares craneales, que ahora los veremos. Bueno, con respecto a... voy a nombrar un poco lo que son las láminas de Rexed. Las láminas de Rexed, si lo habéis estudiado, son la parte de los cuerpos de las neuronas que conforman la sustancia gris, la médula espinal, y tenemos hasta 10 láminas según las últimas clasificaciones, aunque también esto ha ido modificándose con el tiempo. No sé si actualmente hay alguna función más o alguna clasificación diferente, pero la clasificación clásica era de 10 láminas, en las que aparecía la lámina 1 y 2, que codificaban las señales. La lámina 1 y 2, que codificaban las señales nociceptivas, dolorosas. Las láminas 3 y 4, que codificaban señales de sensibilidad esteroceptiva, tacto, temperatura y presión. La lámina quinta, que también codificaba información nociceptiva. La lámina 6, que indica posición, equilibrio, movimiento, propiocepción. La lámina 7, que conecta con el cerebelo y con el mesencéfalo. La lámina 8, que regula a la lámina 9, y la lámina 9 tiene la actividad motora. Y luego la lámina 10, hasta ahora se desconocía su función. Y por otro lado tenemos los tractus de la médula espinal, ¿vale? Que no me voy tampoco a detener mucho en esto porque son muchos y es un poco denso el tema. Pero bueno, tenemos que saber que hay vías ascendentes por donde circulan los impulsos nerviosos, desde el origen del estímulo, en lo que serían señales aferentes, ¿vale? Entonces tenemos el tracto espinotalámico lateral y tracto espinotalámico anterior, que son los que más nos van a interesar en este caso para lo que nosotros estamos viendo del mecanismo del dolor. Y los tractos grácil y cuneiforme también, que tienen influencia sobre los neurotransmisores del tacto, ¿vale? Luego tenemos el espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, espinopectal, espinolateral, espinolivar, ¿vale? Sensitivo visceral. Como veis, muchos nombres. Es que quedaros con el inicio del tracto y el final del tracto, más o menos. Y cada uno tiene su función. Y luego tenemos lo que serían las vías descendentes, que sería el estímulo desde lo que sería el sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Vale? Las vías piramidales, el córtico espinal anterior, córtico espinal lateral, córtico nuclear, ¿vale? Vías extrapiramidales, el vestíbulo espinal medial, vestíbulo espinal lateral, rubro espinal, ponto retrículo espinal, bulbo retrículo espinal, tecto espinal y olivo espinal. Que aquí es donde se van a codificar o va a enviarse la respuesta al estímulo aferente que nosotros hemos recibido con la acupuntura. O, por ejemplo, cuando tenemos la actividad motora,
movimiento voluntario de músculo se produce a través de estas vías descendentes. Vale. Recordamos un poco la anatomía del encéfalo, ya lo hemos comentado antes, encéfalo y médula espinal. Hemisferios, ¿vale? El hemisferio derecho en azul está representado. El cerebelo en violeta, el diencéfalo, representado por, como os he dicho antes, el tálamo y el hipotálamo. En naranja el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, ¿vale? El mesencéfalo, aquí en medio, y la médula espinal más abajo, también en violeta. Ya lo hemos dicho antes, el prosencéfalo, el telencéfalo, diencéfalo, ¿vale? Y bueno, vemos aquí la estructura de la médula espinal para recordar un poco todo lo dicho anteriormente. Tenemos la materia blanca y la materia gris. La materia blanca, que son conformada por cordones, y los tractos que hemos comentado anteriormente. Entonces tenemos en el medio la sustancia gris, conformada por los cuerpos de las neuronas y las láminas que hemos comentado anteriormente. Entonces toda esta sustancia gris se divide en 10 láminas, que es donde se va a codificar la información que nos llega, ¿vale? Y luego, en la materia blanca es por donde van a circular los diferentes tractos y está conformada por los axones de las neuronas. Como vemos, tenemos a las meninges rodeando a la médula espinal, a la dura madre, al aracnoides y a la pía madre. Y sobre esto hago una relación o una correlación, una reflexión. Si ya habéis entendido que el número 3 dentro del cuerpo se repite varias veces y hay un canal que se llama el triple recalentador. Y ese triple recalentador, como vemos, estructuralmente divide al cuerpo siempre en 3. Y en este caso, según las capas embrionarias, también lo hace a través del ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿vale? Y aquí esa proporción o esa relación se vuelve a repetir, tanto a nivel de las meninges como a nivel de la formación de las estructuras. Siempre vamos a ver el número 3 repetido y me parece curioso, ¿vale? Quería comentarlo con vosotros por esa relación que tiene el Sanyao o triple recalentador dentro del cuerpo con las membranas, y igual que la fascia, como veremos, bueno, se ha dividido en fascia superficial y fascia profunda, pero también hay clasificaciones, hay autores que la clasifican en 3, en fascia superficial, media y profunda. Bueno, tenemos, como os he dicho anteriormente, los nervios espinales, ¿vale? Y las membranas. Vale, dentro de esa estructura de la médula espinal tenemos las señales aferentes que van a codificarse, van a hacer sinapsis en la zona también del ganglio sensitivo y van a circular por la raíz dorsal a través de lo que es el tracto de Lissauer, que se encuentra en la parte dorsal de la médula espinal, y estas señales aferentes van a llegar hasta la zona de las láminas, y dependiendo de la información que nos llega, si es de tacto, si es de calor, si es de presión, pues se van a codificar en una parte u otra de esta sustancia gris, para luego posteriormente ascender por la sustancia blanca, ¿no?
Entonces, el cordón posterior tenemos vías ascendentes de origen sensitivo, aquí en esta zona, en la parte posterior. En la zona lateral, vías ascendentes de dolor, temperatura, tacto grueso y también descendentes. Y el cordón anterior son vías ascendentes y descendentes también. Dentro de lo que es el asta dorsal de la médula espinal tenemos estímulos sensitivos. El asta intermedio lateral, neuronas preganglionares simpáticas. Y el asta ventral tendremos, como hemos visto en la lámina 9, 10, estímulos motores. Y en la zona intermedia, esta es la zona intermedia, que es donde se ubican las interneuronas y se van a conectar unas entre otras. Bueno, aquí vemos el desglose, como os he dicho antes, de nuevo de las láminas de Rexed. La lámina 1, ¿vale? Que es la capa zonal de Waldeyer. Como hemos dicho anteriormente también, que recoge, son nociceptores de frío y tienen características, son fibras de tipo A delta. Luego la lámina 2, también llama la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿vale? Por excelencia, la que codifica sensaciones de dolor, ¿vale? Nociceptores. La 1 y la 2 son nociceptores igual. Luego la lámina 4, que es el núcleo propio de la asta posterior. El 6, que hemos dicho que es el núcleo basal externo intermedio medial de Cajal. Y la lámina 6, que es donde se codificaba también información de propiocepción, mecanorreceptores, como vemos, fibras A beta, que son fibras rápidas. Y las fibras C, como veremos luego, los tipos de fibras, que son termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. En función de cómo estimulemos la aguja de acupuntura o el nivel a que pongamos la aguja, pues vamos a estimular un tipo de fibras u otras. Sabemos que a nivel de la piel, cuando nosotros colocamos la acupuntura, vamos a estimular más fibras de tipo C, pero también pueden aparecer de tipo A delta, ¿vale? Con una sensación de tipo pinchazo, o las A beta, que son las preferidas a la hora de estimular los neuroreceptores en los puntos de acupuntura, porque son los que nos van a ayudar a modular la sensación de dolor en la médula espinal, como veremos en la teoría del gate control, la teoría de la puerta. Aquí vemos una foto de la médula espinal. Vemos el cordón lateral, cordón dorsal, cordón ventral, el conducto ependimario y las astas de la sustancia gris. Asta dorsal, asta lateral y asta ventral. Entonces, en la sustancia blanca, como os hemos dicho, se divide en estos cordones. Y aquí vemos los diferentes tractos representados, ¿vale? Como os he dicho, para el efecto de la acupuntura y para entender el mecanismo de la acupuntura, nos vamos a quedar principalmente con el tracto espinotalámico ventral, lo tenemos aquí, para el tracto espinotalámico lateral, que tenemos aquí, y espinoreticular, que son los que van a codificar la sensación de dolor, temperatura. Y luego tenemos el fascículo grácil y cuneiforme, ¿vale? Que es donde también se van a codificar sensaciones de tacto. Son fibras rápidas también que ascienden y, como veremos, pues tienen efectividad cuando nosotros colocamos la aguja de acupuntura. Del resto de tracto, por supuesto, son muy importantes, pero no me voy a detener en ellos porque
pues en este caso no tienen, digamos, influencia sobre los tratamientos de acupuntura. Entonces, voy a pasarlos un poco por encima. Si queréis que me tengan alguno, me decís, pero digamos que esta parte es densa y digamos que los nombro para recordarlos simplemente. Tenemos las vías sensitivas sensoriales, que son ascendentes, centrípetas, nacen de la periferia y proporcionan información a los centros superiores, y las vías motoras, que son descendentes, como hemos dicho antes. Tenemos en la médula espinal los tractos ascendentes, como hemos dicho, y tenemos estos tractos sensitivos ascendentes. Como vemos, podemos discriminar el tracto por donde va a circular cierta sensación de dolor, temperatura o sensaciones musculoarticulares hacia el cerebelo, o de tracto discriminativo, sensaciones de vibración o sensación de propiocepción. Bueno, tenemos el tracto espinotalámico lateral, que es la vía del dolor y de la temperatura. Está recorrido por fibras A delta principalmente y C, ¿vale? Las fibras A delta dan una sensación de tipo pinchazo. Con nosotros, cuando colocamos la aguja a nivel de la piel y nota la persona el pinchazo, eso es porque se ha despolarizado una fibra A delta. Y cuando la persona nota sensaciones de quemazón, calor, es porque se ha despolarizado las fibras C. Vale, cruzan uno o dos segmentos, surgen por la parte del tracto posterolateral del Isauer, en el asta dorsal, hacen sinapsis con las células en la sustancia gelatinosa de Rolando, como hemos dicho en la lámina 2, y cruzan dentro de un segmento medular en la comisura gris y blanca anterior. Las fibras dolorosas se sitúan ligeramente por delante de las que conducen la temperatura. Y junto con el tracto espinotalámico anterior y espinotectal se forma lo que es el lemnisco espinal. El lemnisco espinal, que es una estructura que se forma de estos tractos. Y luego tenemos el tracto espinotalámico anterior, ¿vale? Donde van a codificarse las sensaciones de tacto leve y de presión. También recorre el tracto posterolateral del Isauer, se decusa oblicuamente a través de varios segmentos, como vemos en la sustancia gris, cruza, se decusa, hace sinapsis en la neurona de tercer orden y asciende hasta el tálamo. El tálamo, digamos, que sería el centro de operaciones donde se codifican todas estas sensaciones. Atraviesa la corona radiada y brazo posterior de la cápsula interna y termina en el área somatoestésica, ¿vale? En toda sensación, este tipo se percibe de forma contralateral. Por eso también en tratamientos de craneopuntura utilizamos puntos del cráneo de la zona contralateral a la lesión, normalmente, ¿vale? A nivel para tener una efectividad a nivel del sistema nervioso. Sabemos que a nivel de canales de acupuntura no se decusa, ¿vale? Pero a nivel de sistema nervioso sí. Vale, y luego tenemos los tractos grácil cuneiforme, como hemos dicho, que codifican tacto discriminativo, vibración e información consciente de músculos y articulaciones, de propiocepción. Y se pasan directamente a la columna blanca posterior del mismo lado. Tiene ramas ascendentes largas y descendentes cortas, que esto va a significar que son los reflejos intersegmentarios. Hace sinapsis en el bulbo raquídeo, en los núcleos grácil y cuneiforme, y se cruzan estas fibras formando otra estructura que es el lemnisco medial.
Y luego el fascículo grácil se hace lateral y el fascículo cuneiforme medial. Vale. Luego tenemos otros tractos, como son el cúneo cerebeloso, ¿vale? Que su función es la de transmitir al cerebelo la sensación musculoarticular, o sea, es más de propiocepción. Tracto espinocerebeloso posterior, ¿vale? Que nos va a dar la sensación de coordinación de los movimientos, mantenimiento de la postura. El tracto espinocerebeloso anterior, que también está relacionada con los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y miembros superior e inferior. Estos son todos de propiocepción. Y luego tenemos el tracto espinotectal para información aferente para reflejos espinovisuales. ¿Vale? A mí me tiran una pelota a la cara y yo reacciono, ¿vale? Cuando reacciono con mis reflejos gracias a este tracto espinotectal. O tracto espinoreticular, que influye en los niveles de la conciencia. Tenemos el tracto espinolivar también, que nos da información al cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos, y los tractos sensitivos viscerales, ¿vale? Que se unen con los tractos espinotalámicos, tienen neuronas de segundo orden y son originados en las vísceras, ¿vale? Ubicados en tórax y en abdomen. Y luego tenemos los tractos descendentes, que se dividen en las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Los tractos descendentes que digamos que van a efectuar la respuesta hacia la musculatura o a las diferentes cascadas de modulación del dolor en este caso. Tenemos el tracto córtico-espinal, que va desde la corteza hacia la espina dorsal. Y tenemos el córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral. Estas fibras corticoespinales hacen sinapsis con neuronas internunciales y estas a su vez lo hacen con neuronas motoras alfa, principalmente y gamma, para lo que son los axones que van hacia la musculatura, los músculos, ¿vale? Luego tenemos el tracto reticuloespinal, ¿vale? El reticular continuo incrementa los reflejos posturales de la médula espinal, y el reticular bulbar, que libera músculos antigravitacionales en el control reflejo. Todo controla la posición del tronco y músculos de antigravedad de las extremidades. El tracto tectoespinal, vinculado con los movimientos posturales reflejos en respuesta a los estímulos visuales. Como os he comentado antes, a mí me tira una pelota a la cara y yo respondo en el movimiento, en ese reflejo, esquivando, ¿no?, a esa pelota que me tira. Tracto rubroespinal, que facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la de los músculos tensores y gravitacionales. El tracto vestíbuloespinal, que conecta con el oído interno y cerebelo, y gracias a este tracto facilita la actividad de los músculos tensores e inhibe la actividad de los músculos flexores en asociación con el mantenimiento del equilibrio. Y luego tenemos el tracto olivoespinal, que tampoco se sabe todavía muy bien si existe o no, que está un poco en entredicho. Bueno, como hemos visto, ese pequeño recuerdo, y tenemos, hablamos ahora, por ejemplo, de los bueno, tenemos el sistema simpático y parasimpático, ¿vale? Entonces, el sistema simpático está caracterizado por los ganglios cervicales, los ganglios torácicos, ganglios cervicales inferiores y torácicos superiores, ganglios celíaco y mesentérico superior, ganglios celíaco y mesentérico inferior, y los ganglios lumbares y sacrolumbares. Esto sabemos de ciertos puntos que pueden activar también el sistema simpático desde estos ganglios, ¿vale? Y el sistema parasimpático,
que viene expresado también por los ganglios ciliares a nivel del mesencéfalo, ganglio telgopalatino y submandibular a nivel de la protuberancia, ganglio óptico a nivel del bulbo raquídeo, los ganglios terminales en el interior del órgano, en el bulbo raquídeo, y los ganglios terminales en la proximidad de los órganos. Aquí la representación del sistema nervioso autónomo. Tenemos el sistema parasimpático a la izquierda, el sistema simpático a la derecha. Entonces, como hemos visto antes, el parasimpático, que tiene activación en el mesencéfalo y en este caso, por ejemplo, causaría la miosis, ¿vale? La contracción de la retina. La broncoconstricción, ¿vale? Disminuye la frecuencia cardíaca, estimula la liberación de bilis, aumenta la peristalsis secreciones, relaja esfínteres, relaja el trígono y los esfínteres, ¿vale? Como veis, son funciones que se van a realizar cuando nosotros estamos tranquilos. Esto es impensable si hay mucho estrés. Como os he comentado, siempre va a haber asociado a una persona que tiene mucho estrés o tiene una activación grande del sistema nervioso simpático con problemas gastrointestinales, problemas de estreñimiento. Entonces, dentro del diagnóstico de acupuntura o de medicina china, normalmente siempre preguntamos todo porque, como veis, todo está relacionado. Entonces, si tiene una gran activación del sistema simpático, no va a poder hacer bien la digestión, ¿vale? No va a poder ir al baño porque no se relaja los esfínteres. Entonces, es impensable que una persona, esto es un mecanismo ancestral que tiene el ser humano de reflejo de lucha o de huida. Entonces, cuando se te pone un león delante, no te vas a poner a hacer la digestión en ese momento. O sea, se produce una activación del sistema simpático, se manda sangre a la periferia, a todos los músculos para poder correr o para poder luchar, ¿vale? Entonces, en la sociedad que vivimos actualmente, parece que tenemos un león constante y aparecen muchos de los problemas que aparecen de aumento de oxidación, de radicales libres, de inflamación crónica de bajo grado, vienen dados por este tipo de vida en la que nos desarrollamos. Entonces, antiguamente, pues, el ser humano vivía en comunión con la naturaleza y tenía alguna lucha, algún momento de estrés, pues se produce ese estrés y después se resuelve y se vuelve otra vez a la normalidad. Pero actualmente, por ejemplo, la gente vive con un estrés crónico y una activación constante del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático puede producir midriasis, que es la dilatación de la pupila, broncodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la peristalsis y las secreciones, es decir, se para la digestión, se produce la liberación de la noradrenalina, como hemos dicho antes, noradrenalina y adrenalina, produce una contracción de los esfínteres, se contrae el trígono y el esfínter también de la vejiga y también influye sobre la eyaculación, ¿vale? El parasimpático sobre las erecciones y el simpático sobre la eyaculación. También a la hora de cuando hacemos tratamientos de problemas de impotencia, pues para que lo tengamos en cuenta si tenemos que estimular si el parasimpático o el simpático. Raúl. Sí. Y una cuestión respecto a lo que decías, cuando tienes el sistema simpático activado durante largo tiempo, que produce estos efectos sobre el sistema digestivo y sobre el estreñimiento por el esfínteres, ¿no?
También, pero también se da el caso cuando tienes una situación de estrés que produce, bueno, en el caso de una situación de huida, ¿no? Que relaja esfínteres y eliminas todo, ¿no? Para poder... Sí, ahí se produciría un colapso mm, del sistema. Que es cuando decimos cuando hay un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad. En ese caso los sistemas se bloquean y se produce una liberación, ¿no? de los esfínteres. O sea, sí que te refieres a eso, ¿no? sí. Pero es como un shock en ese caso. No es tanto un estrés continuado, sino un estado de shock. Mm, Que el sistema nervioso colapsa y ahí, digamos que se vuelve loco. sí. Se puede tener una relación cuando tienes un paciente con estreñimiento, el efecto que puede dar la acupuntura puede actuar de una forma así o lo que quiero decir, si lo que haces estás liberando esfínteres para eliminar, no sé si ves la relación que No, busco ahí. Es decir, no. si una estimulación, cuando tú dices que hay un colapso por una estimulación fuerte de huida, por ejemplo, ¿no? Un estrés fuerte que produce esa liberación de esfínteres para evacuar y poder huir, ¿no? Cuando tienes una persona que tiene un sistema simpático activado que le produce una contracción de esfínteres, ¿no? O una reducción de peristaltismo y hay un estreñimiento. Ajá. Vale. Cuando actúas con la acupuntura, lo que haces es desactivar el simpático, pero... Sí, ya te entiendo. pues, vale. Sí, sí, de hecho, bueno, me ha pasado en tratamientos que o un estreñimiento, o como dices, de colocar la aguja de acupuntura e inmediatamente decirme, quítamelas que me tengo que ir al baño. Mm, Que le ha producido precisamente esa desactivación del sistema simpático correspondiente y a lo mejor pues tenía necesidad de ir la persona. Y rápidamente me dice que me tengo que levantar a hacer pis o a ir al baño. vale, vale. Vale, bueno, vamos a recordar ahora la parte de los pares craneales también. Para recordar un poco que bueno, teníamos el par craneal 1, que es el nervio el olfativo, el bulbo olfatorio. El bulbo, olfatorio, lo tenemos por aquí, que es sensitivo. ¿Vale? Tiene, como veis en la imagen, tiene las fibras que son sensitivas en rojo y que son motoras en azul. Entonces hay pares craneales que son simplemente sensitivos, como el caso del bulbo olfatorio, del nervio olfatorio. Ahí. Luego tenemos el nervio óptico, también, que es sensitivo, igual, recibe información aferente. Tenemos el nervio oculomotor, ¿vale? Tenemos el nervio oculomotor, que es principalmente es motor, ¿vale? Tiene fibras motoras. El nervio troclear o patético, que también tiene funciones motoras. El nervio trigémino, como os he dicho anteriormente, que tiene fibras sensitivas principalmente y también tiene una fibras que son motoras también. El nervio abducens, ¿vale? Que tiene influencia sobre los ojos, sobre el movimiento de los ojos, que es de tipo también motor. Luego tenemos el nervio facial, que es el séptimo par craneal, que tiene función motora. El nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal, que también tiene eh, funciones sensitivas.
el vestíbulo coclear, perdón, y el séptimo par craneal, que os he dicho antes que tiene función motora y sensitiva. El glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, ¿vale? Con funciones también motoras y sensitivas. Luego el nervio vago, que igual tiene funciones motoras y sensitivas. El nervio accesorio, que es función motora, y el nervio hipogloso con una función motora. Y aquí vemos también la representación también del sistema parasimpático y simpático, que ya lo hemos comentado antes. Y la implicación en los diferentes niveles, la localización de los ganglios, el origen de los impulsos preganglionares, etc. Aquí vemos la división simpática y parasimpática y dónde se ubican, ¿vale? Los diferentes ganglios y el origen de las fibras preganglionares. Vale, vamos a hacer un descansito de 5 minutos y ya pasamos a ver el sistema nervioso periférico voluntario, ¿vale? Que esto nos va a ayudar también a ver un poco la relación que hicimos de la estimulación neurorefleja, que es donde nosotros vamos a trabajar también incluso también con la acupuntura a través del sistema nervioso periférico para acceder al sistema nervioso central. Vale, os dejo 5 minutos. Dejo de grabar y volvemos a las 12:05, ¿vale?